Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. Era una mañana como tantas otras en las oficinas de Soltech, una empresa moderna y elegante en el corazón de la ciudad. Los cristales reflejaban el sol dorado que se colaba entre los rascacielos, y las máquinas de café ya comenzaban a funcionar como pequeños motores de rutina. Eran las 6:45 de la mañana, y mientras el personal aún no había llegado, una mujer mayor recorría los pasillos vacíos con un carrito de limpieza. Su espalda ligeramente encorvada, sus manos arrugadas pero firmes, y sus pasos tranquilos y constantes la convertían en una figura silenciosa dentro del lugar. Se llamaba Doña Elena, y aunque llevaba más de 12 años limpiando aquellas oficinas, pocos sabían siquiera su nombre. Cada rincón del edificio tenía huellas de su esfuerzo: baños impecables, escritorios relucientes, pasillos limpios como quirófanos. Pero para la mayoría, era invisible. Solo una señora de la limpieza. El reloj marcó las 8 cuando comenzaron a llegar los empleados. Claros, saludos apresurados, llamadas entrants. Y entonces, a las 8:15, llegó él. Alejandro Stefanidis, el nuevo Director General. 35 años, traje de diseño, expresión dura y mirada que juzgaba antes de entender. Nadie se atrevía a hablarle más allá de lo necesario. Su reputación lo precedía, resultados a cualquier costo. Caminaba por el hall principal con su maletín de cuero cuando de repente vio algo que lo hizo detenerse en seco. ¿Qué es esto?, espetó con voz áspera. Doña Elena estaba agachada recogiendo unos papeles que se habían volado por una corriente de aire. A su lado, su balde con agua. Uno de los papeles mojados había dejado una leve mancha en el suelo de mármol blanco. Alejandro frunció el ceño. Toda la oficina se quedó en silencio. ¿Qué clase de desastre es este?, gritó. ¿Cómo es posible que a esta hora haya agua en el piso? ¿Y quién le dio permiso para ensuciar justo en la entrada? Doña Elena se puso lentamente de pie. Su rostro mostraba calma, no resignación. Acomodó su delantal azul claro, y lo miró directamente a los ojos. Los empleados, paralizados, observaban la escena desde sus escritorios. Nadie osaba intervenir. Señor, dijo ella con voz serena pero firme, no estoy aquí para ensuciar, sino para limpiar lo que los demás dejan atrás, incluso si eso incluye la soberbia. El silencio fue absoluto. Alejandro la miró, incrédulo. El tono de sus palabras no fue altanero, ni agresivo. Fue como una ráfaga de viento frío en pleno verano, inesperada, honesta, desnuda. Una joven asistente dejó caer sin querer una carpeta. Un técnico dejó de teclear. Hasta el ascensor pareció detenerse unos segundos más de lo normal. Pero doña Elena no esperó respuesta. Se agachó nuevamente, y terminó de limpiar la mancha con delicadeza. Luego, se alejó sin decir más, dejando detrás de sí no solo el piso limpio, sino un silencio pesado que ninguno de los presentes olvidaría. Alejandro, aún de pie, tragó saliva. Por un momento, su mirada pareció perder fuerza. Luego, sin decir palabra, giró sobre sus talones y entró a su oficina, cerrando la puerta con un golpe seco. Durante el resto de la mañana, el murmullo en los pasillos no fue sobre informes, ni entregas, ni proyectos. Todos hablaban de lo que había dicho la señora Elena. Algunos con admiración, otros con asombro, otros con vergüenza ajena. Pero todos, sin excepción, pensaban lo mismo: esa mujer silenciosa y constante había dicho una verdad que pocos se atrevían siquiera a pensar. Y sin saberlo aún, ese instante marcaría el inicio de un cambio profundo dentro de aquellas oficinas. Porque a veces, las palabras más simples, dichas desde el corazón, tienen la fuerza de un terremoto. El silencio que había dejado la señora Elena esa mañana, permaneció como una sombra invisible entre escritorios, teclados y tazas de café. Nadie hablaba en voz alta. Incluso el propio Alejandro Stefanidis se mostró inusualmente callado durante el resto del día. No hizo comentarios, no reprendió a nadie,
ni siquiera alzó la voz. Pero no todos podían ignorar lo que había pasado. Ana Morales, una joven asistente administrativa de apenas 25 años, no podía dejar de pensar en las palabras de la señora Elena. Desde que había comenzado a trabajar en Soltech hacía 8 meses, la veía cada mañana, limpiando en silencio, saludando con una sonrisa, a veces con una frase amable. Ana siempre le devolvía el saludo, pero nunca había pensado más allá. Hasta hoy. Esa frase, incluso si eso incluye la soberbia, resonaba en su mente como una campana lejana. Esa misma tarde, después del horario laboral, Ana se acercó a la zona de servicios, donde sabía que solía estar la señora Elena. La encontró sentada en un banco de madera, sacando de su bolso un pequeño sándwich envuelto en papel de cocina. ¿Puedo sentarme?, preguntó Ana con una sonrisa tímida. Claro, hija, respondió Elena, haciendo espacio a su lado. Hoy, lo que dijo usted esta mañana, empezó Ana, fue increíble. Nadie se atreve a hablarle así al director. Elena soltó una risa suave, sin soberbia. No fue para herirlo. Solo dije lo que sentía. A veces el silencio se rompe solo cuando ya no se puede guardar más. Ana la miró con nuevos ojos. Había dignidad en su forma de hablar, en cómo sostenía la mirada sin miedo, en cada palabra dicha con medida. ¿Puedo preguntarle algo?, se animó Ana. ¿Siempre trabajó como señora de limpieza? Elena guardó silencio un momento. Luego, asintió con la cabeza, pero con una sonrisa cargada de matices. No. Antes era profesora. Daba clases de literatura en una escuela secundaria. Durante 30 años. Ana se quedó sin palabras. ¿Profesora? ¿En serio? Sí, hija. Amaba los libros, las palabras, los poemas. Enseñé a muchos jóvenes a encontrar su voz en la escritura. Pero la vida. Elena bajó la mirada un momento. La vida a veces cambia de rumbo sin preguntar. Ana no quiso presionar, pero la curiosidad y la empatía la impulsaban. ¿Qué pasó? Elena la miró con dulzura. Su voz no temblaba, pero sus ojos llevaban décadas de historia. Perdí a mi esposo en un accidente de tráfico. Luego mi hijo enfermó, y me tocó vender casi todo para pagar tratamientos que no sirvieron. Cuando murió, no me quedó nada. Ni casa, ni trabajo, ni fuerzas. Solo las ganas de seguir viva. Y limpiar era lo único que podía encontrar. Y aquí estoy. Ana sintió un nudo en la garganta. La señora Elena no buscaba lástima, eso era evidente. Contaba su historia con calma, como quien acepta el paso del tiempo y las huellas que deja. Usted no debería estar limpiando pisos. Usted debería estar enseñando, inspirando a la gente. No digas eso, Ana, respondió Elena tomando su mano. No subestimes ningún trabajo. Este también me dio dignidad. Me permitió volver a caminar. Tal vez no enseño literatura, pero a veces una palabra amable, una sonrisa, también enseña algo. ¿No crees? Ana asintió con lágrimas en los ojos. Aquella noche en su casa, Ana no pudo dormir. Buscó en internet. Encontró registros antiguos del Ministerio de Educación. Elena Rodríguez Montalvo, profesora jubilada, reconocida en 1998 con una mención por excelencia en enseñanza humanista. Artículos, fotos en blanco y negro, incluso entrevistas antiguas. ¿Cómo era posible que nadie en la oficina supiera esto? ¿Cómo podía alguien con tanta historia, con tanto que dar, pasar inadvertida durante años? Al día siguiente, Ana imprimió algunos de esos documentos y comenzó a mostrarlos discretamente a algunos compañeros de confianza. Pronto, varios empleados se acercaron con respeto a saludar a Elena. Uno le llevó un café, otro la ayudó con su carrito, otra la abrazó sin decir palabra. Poco a poco, algo empezaba a cambiar. Un aura de respeto comenzaba a rodear a la mujer que todos habían ignorado. Y aunque Alejandro Stefanidis aún no decía nada, desde su oficina con vista a la ciudad, observaba más de lo que dejaba ver. Durante los días siguientes, el ambiente en Soltech se transformó de manera casi imperceptible, pero profunda.
Allí donde antes reinaba la indiferencia hacia doña Elena, ahora había gestos de respeto, palabras amables, incluso sonrisas sinceras. El carrito de limpieza ya no pasaba desapercibido. Era casi como si, al descubrir quién era realmente esa mujer, todos hubieran recuperado una parte de su propia humanidad. Pero mientras los empleados se acercaban a ella con una nueva admiración, Alejandro Stefanidis observaba desde la distancia. No decía nada, no preguntaba, pero su comportamiento se tornó más extraño. Algunos notaron que pasaba más tiempo encerrado en su despacho, revisando papeles antiguos, incluso mirando con atención el sistema interno de personal de la empresa. Una mañana, mientras Elena fregaba con su habitual precisión el suelo del tercer piso, Alejandro apareció inesperadamente junto a ella. No había nadie más en el pasillo. «Quiero hablar con usted», dijo serio, pero sin el tono altivo de antes. Elena se enderezó, mirándolo sin temor. «La escucho, señor». Alejandro dudó un momento. Sus manos, que siempre estaban firmes, ahora jugaban entre sí con nerviosismo. «Encontré algo sobre usted». Elena lo miró con curiosidad, sin sorpresa. «No me molesta que lo haya hecho». Él asintió. «Usted fue profesora. Reconocida. Incluso escribió artículos académicos. ¿Por qué no puso nada de eso cuando entró aquí?» «Porque nadie lo preguntó. Solo necesitaba trabajar». Alejandro tragó saliva. «Mi madre», dijo de pronto bajando la mirada. «Ella fue su alumna. Me lo contó anoche. Me llamó llorando». Elena se quedó inmóvil. «¿Su madre es?» «Diana Stefanidis. La tuvo en tercero de secundaria. Dijo que usted fue quien la ayudó a no abandonar los estudios cuando su padre los dejó. Me contó que le escribió un poema que aún guarda». Por primera vez en años, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Diana era una joven brillante. Siempre decía que la poesía era su manera de respirar. Alejandro asintió, emocionado. «Siempre me hablaba de usted. Pero no la reconocí. No supe, hasta que mencionó lo que dijo usted el otro día. Incluso si eso incluye la soberbia». Lo recordó. «Me lo repitió anoche». Hubo un largo silencio. «He sido un idiota», dijo finalmente Alejandro. «Y no solo con usted. Con todos. Pero con usted, fui cruel». Elena respiró profundo. Tal vez necesitaba aprenderlo de la forma más directa. A veces, los que más poder tienen, más lejos están de la verdad. «Quiero hacer algo», añadió él con una convicción nueva en la voz. «Quiero reparar esto». «No necesito lástima, señor Stefanidis», advirtió Elena con firmeza. «No es lástima. Es justicia. Usted tiene una historia que merece ser escuchada». Ese mismo día, Alejandro reunió al equipo directivo. No gritó, no impuso. Por primera vez, habló desde la humildad. Contó lo que había descubierto sobre Elena, sin adornos ni exageraciones. Dijo que a partir de ahora, el trato hacia cada trabajador, desde el más alto hasta el más silencioso, debía estar basado en el respeto. Pero fue más allá. Propuso algo que dejó a todos boquiabiertos. «Quiero que la señora Elena Rodríguez dirija un programa interno de formación humanista. Queremos que comparta su experiencia, su visión. Que inspire a otros como lo hizo en su vida anterior, y como lo ha hecho aquí, sin que nos diéramos cuenta». Muchos aplaudieron. Otros lloraron en silencio. Y Elena, que observaba desde el fondo de la sala con su delantal azul, sintió que por primera vez en mucho tiempo, la vida le devolvía un poco de aquello que le había arrebatado. Pero el verdadero giro no había terminado aún. Una semana después, llegó una invitación a nombre de Elena desde el Ministerio de Educación. Se trataba de un homenaje nacional a educadores retirados que habían marcado generaciones. Alguien, sin decir nada, había enviado su historia. Y ahora, todo el país estaba por descubrirla. La noticia del homenaje llegó como un viento cálido que agitó los rincones de la oficina. Muchos no sabían cómo reaccionar. ¿La señora de la limpieza, premiada a nivel nacional?
¿Una ceremonia en su honor? ¿Y la invitación firmada directamente por el ministro de Educación? Pero en Soltech, la sorpresa se transformó pronto en entusiasmo. Los empleados comenzaron a organizarse. Algunos compraron flores. Otros prepararon una pancarta que decía: «Gracias, profesora Elena». Su voz nos cambió a todos. Ana diseñó un vídeo homenaje con fotos y frases célebres de Elena tomadas de sus antiguos artículos y entrevistas que habían encontrado en archivos públicos. El propio Alejandro Stefanidis se encargó de preparar un discurso. Llevaba días revisando sus palabras, buscando el tono justo entre la humildad y la gratitud. El día del homenaje, el salón principal del Ministerio de Educación estaba lleno. Educadores, periodistas, exalumnos y funcionarios de alto nivel esperaban el inicio de la ceremonia. Pero quien más llamaba la atención era una mujer sencilla, de cabello ya blanco y sonrisa serena, vestida con un discreto conjunto azul marino: Elena Rodríguez Montalvo. No era la primera vez que estaba frente a un público, pero esta vez todo era distinto. No era la joven profesora apasionada por la poesía, ni la madre coraje que luchó contra las pérdidas. Esta vez era la mujer que había resistido, que había renacido en silencio, y que ahora, ante todos, recibía el reconocimiento que siempre mereció. Cuando subió al escenario, la ovación fue larga. Algunos exalumnos gritaban su nombre desde el fondo, emocionados. Entre ellos, una mujer de rostro familiar la miraba con los ojos brillantes: Diana Stefanidis, su antigua alumna, y madre del director que una vez la humilló. Elena alzó la vista y, con la voz firme pero cargada de emoción, comenzó a hablar. No siempre el camino de la enseñanza se recorre entre pizarras y libros. A veces, enseñar también es saber callar cuando el mundo no escucha, y seguir de pie cuando todo parece desmoronarse. Yo dejé de dar clases hace muchos años, pero nunca dejé de ser maestra, porque la vida siempre encuentra formas de ponerte frente a alguien que necesita aprender. Y a veces, también uno mismo tiene que volver a aprenderlo todo desde el inicio. La sala entera se quedó en silencio, absorbida por cada palabra. Durante años, empujé un carrito de limpieza por pasillos donde nadie sabía quién era yo. Y sin embargo, nunca me sentí menos. Porque el valor de una persona no está en su título ni en su salario, sino en la dignidad con la que camina, en el respeto que ofrece a los demás, y en la esperanza que conserva, incluso en los días más oscuros. Los aplausos fueron atronadores. Muchos lloraban sin disimulo. Ana, sentada en la primera fila, sentía el pecho estallarle de orgullo. Alejandro, a su lado, no podía evitar recordar aquella mañana en la que, con su soberbia, había intentado humillar a esa mujer. Y como ella, con una sola frase, le había enseñado la lección más grande de su vida. Al finalizar la ceremonia, un grupo de estudiantes se le acercó para pedirle consejos, otros querían simplemente abrazarla. Pero lo más especial llegó cuando el ministro le entregó una medalla con la inscripción: por su incansable labor silenciosa y su impacto eterno en generaciones enteras. Aquella noche, en su pequeño apartamento, Elena colocó la medalla sobre una repisa junto a una fotografía de su hijo. Encendió una vela y se sentó a escribir en su viejo cuaderno de tapas gastadas: hoy no fui reconocida por ser una gran mujer. Fui reconocida porque nunca dejé de ser quien era, incluso cuando nadie miraba. Mi historia ya no me pertenece. Ahora es de todos los que necesitan recordar que no hay labor pequeña cuando se hace con amor. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Elena sonrió. No por el homenaje, ni por las palabras bonitas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Pasaron algunas semanas desde el homenaje nacional. Aún quedaban flores frescas en el recibidor del edificio Soltech, y en uno de los televisores del área de descanso, seguía repitiéndose el fragmento del discurso de Elena, que había conmovido a todo el país. Pero para ella, la vida había vuelto a una calma distinta. No una calma de resignación, sino de paz interior. Continuaba yendo cada mañana a su trabajo, aunque ya no empujaba el carrito de limpieza. Ahora ocupaba una nueva sala en el segundo piso, donde se impartía un nuevo programa de formación interna llamado Escuchar para liderar. Allí, cada semana, empleados de todos los niveles,
desde recepcionistas hasta gerentes, participaban en sesiones que no solo hablaban de liderazgo, sino de empatía, respeto y propósito humano en el entorno laboral. Todo dirigido por Elena Rodríguez, quien había logrado lo impensado: transformar una empresa tecnológica en un espacio donde también se cultivaban las emociones. Alejandro Stefanidis no solo había apoyado la iniciativa, había sido el primero en sentarse como alumno. Durante esas sesiones aprendió a callar, a escuchar sin defensiva, a reconocer heridas que llevaba desde la infancia y que habían moldeado su arrogancia. Su relación con su madre, Diana, también sanó. Gracias a Elena, entendió que el éxito no consiste en dirigir una empresa, sino en ganarse el respeto genuino de quienes te rodean. Una tarde de lluvia, mientras Elena recogía sus cosas tras una clase especialmente emotiva, una joven se acercó a la sala. Tenía unos 20 y tantos años, mochila al hombro y los ojos enrojecidos. ¿Es usted la señora Elena Rodríguez? Sí, respondió Elena sin dejar de sonreír. ¿Puedo ayudarte? Mi abuela fue su alumna, me habló de usted toda la vida. Me dijo que tenía que conocerla antes de rendirme. Yo, estoy por dejar la universidad. Siento que no soy suficiente. Elena se acercó y, con ternura, tomó sus manos. Nadie nace siendo suficiente para el mundo. Pero todos nacemos con la capacidad de aprender, de resistir y de brillar a nuestro modo. A veces, la voz de alguien que cree en ti es suficiente para no rendirse. ¿Te gustaría tomar una taza de té y contarme lo que llevas dentro? La joven asintió con lágrimas contenidas. Y así, sin discursos ni medallas, Elena volvió a hacer lo que mejor sabía: enseñar desde el alma. Esa fue solo una de las muchas personas que comenzaron a llegar a ella. Estudiantes, madres solteras, hombres que buscaban reinventarse, directivos de otras empresas interesados en replicar su modelo humano de liderazgo. Pero Elena nunca buscó fama. Rechazó entrevistas que querían explotar su historia. Solo aceptó aquellas que pudieran inspirar a otros. Su mensaje era claro: no soy una heroína. Soy el reflejo de miles de personas invisibles que, en silencio, sostienen el mundo. Una tarde, mientras observaba desde una ventana el atardecer teñido de tonos dorados, recibió una carta. No tenía remitente, pero la letra era firme, elegante. Decía: Doña Elena, usted cambió más vidas de las que imagina. No todos tuvimos el valor de agradecerle a tiempo, pero su eco permanece. Donde hubo oscuridad, usted dejó luz. Donde hubo soberbia, usted sembró humildad. Que su legado viva por generaciones. La carta no tenía firma. Pero Elena sabía que el verdadero reconocimiento no estaba en los nombres, sino en los corazones transformados. Con el paso del tiempo, su historia fue incluida en libros escolares. No como un cuento de superación, sino como ejemplo de dignidad y resistencia silenciosa. Una de las salas del Ministerio de Educación fue renombrada como Sala Maestra Elena Rodríguez Montalvo, Educadora de Almas. Finalmente, el día que decidió jubilarse, esta vez por voluntad propia, se despidió con una sola frase: me voy con el corazón lleno. No porque me hayan reconocido, sino porque aprendí que incluso el dolor tiene sentido cuando se transforma en servicio. Ese día, los empleados de Soltech no solo la aplaudieron. Salieron con ella hasta la puerta, la abrazaron uno a uno, y la vieron marcharse con la misma elegancia serena con la que había llegado años atrás, cargando un carrito de limpieza que ya no existía, pero que en sus memorias jamás sería olvidado.